Sean Strickland nos dio una de las mayores sorpresas, no solo del año, sino en la historia de la UFC al convertirse por segunda vez en campeón indiscutido. Pero, ¿fue mérito de Strickland o Chimaev no era el mismo? ¿Qué tal los elotitos? Sean Strickland se convirtió por segunda vez en campeón indiscutido de los pesos medios. Y no solo eso, le arrebató el cinturón a Khamzat Chimaev, un peleador invicto, un hombre que parecía destinado a dominar la división durante algún tiempo. Strickland lo hizo, rompió casas de apuestas, cerró bocas, incluyendo la mía. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque en redes sociales mucha gente está diciendo algo que no puede ignorar, que Chimaev no estaba bien, que era otro Chimaev, que la pelea fue rara, y algunos incluso están sugiriendo que el combate estuvo de cierto modo arreglado, o que fue robado. Mi respuesta es clara, no le robaron a Chimaev, ni mucho menos creo que se haya vendido, pero sí pienso que hay una conversación importante que necesitamos tener sobre qué exactamente pasó en ese octágono, porque la verdad es más interesante que cualquier teoría de conspiración. Recapitulemos los 5 asaltos, porque el contexto lo es todo. En el primer asalto pasó exactamente lo que esperábamos de Chimaev. Soltó algunos golpes para distraer, ejecutó el derribo, controló a Strickland en el piso. No fue brutal, no fue dominante en el sentido de que no conectó mucho ground and pound, y los pocos intentos de sumisión que hizo no representaron un peligro real, pero fue control. Asalto de Chimaev sin discusión. En el segundo asalto comenzó a cambiar todo. Chimaev decidió entrar a una guerra de striking contra Sean Strickland, uno de los strikers más incómodos de toda la UFC. Chimaev conectó algunos golpes, claro, pero era Strickland quien estaba conectando de manera clara y limpia. Ese jab incómodo, ese recto preciso, entraban a través de la guardia de Chimaev una y otra vez. Cuando Chimaev se dio cuenta de que no le estaba yendo bien de pie, intentó el derribo. Pero fue un derribo extraño. Poca potencia, completamente telegráfico, nada como los derribos explosivos a los que estamos acostumbrados de Chimaev. Strickland lo defendió, y Chimaev decidió ponerse de espaldas contra la lona, una posición incómoda y muy rara de ver en Chimaev, y que Strickland aprovechó para controlarlo en el piso. Sí, Strickland controlando a Chimaev, en el piso. Eso no debería ser posible, pero pasó. En el tercer asalto continuó la tendencia. Chimaev en la pelea de pie intentando golpear, pero ya se le notaba el cansancio. Se veía algo agotado. Strickland, por el contrario, mantenía su precisión y su calma. Ese jab entraba relativamente fácil. El recto era claro. No pateó demasiado, probablemente por el miedo a los derribos, pero aún así se llevó el asalto con toda claridad. Para el cuarto asalto, Chimaev se veía un poco más activo. Conectó golpes más contundentes, consiguió un par de derribos. El problema fue que no pudo controlar a Strickland por suficiente tiempo como para realmente trabajar. Strickland buscaba la reja, se apoyaba y se ponía de pie. Chimaev finalmente se llevó el asalto, pero llegó agotado. Para este punto se encontraban 2-2 en las tarjetas. Todo se decidía en el quinto asalto. Chimaev buscó más la lucha. Intentó asegurar ese asalto con control, pero dos cosas sucedieron. Chimaev estaba muy cansado y Strickland se negaba a ser controlado. Se movía constantemente, buscaba escapar, se ponía de pie e imponía su plan de pelea. Jab recto. Castigaba a Chimaev y se llevó el asalto. Decisión dividida para Strickland, el invicto cayendo. El campeón se convirtió en retador. Ahora, ¿qué pasó realmente con Chimaev? Chimaev fue completamente diferente el sábado. No es discusión, pero ¿por qué? Voy a ser claro, no creo que se haya vendido. Creo que se trataba de una combinación de factores que convergieron de una manera que no esperábamos. 1. El corte de peso fue brutal. Arman Tsarukyan reveló antes del combate que Chimaev cortó aproximadamente 40 o 42 libras. Eso es extremo incluso para alguien que regularmente corta peso. Y para ponerlo en perspectiva,
Chimaev normalmente pesa entre 225 y 227 libras fuera de competencia. Es prácticamente un peso semipesado. Pero aquí está lo interesante. Cuando lo ves, no lo ves como un hombre supermusculoso. Entonces, ¿por qué pesa tanto? Creo que mucho de ese peso está en su densidad ósea. Chimaev tiene una estructura ósea extremadamente densa. Miren sus muñecas, sus tobillos, son bastante anchos. Y cuando tu peso principal está en los huesos en lugar de músculo, no puedes cortar tanto peso de manera segura sin sacrificar algo más fundamental. Además, la UFC tuvo que ayudarlo en la báscula, algo que ha sucedido con otros peleadores, pero que es revelador sobre lo brutal que fue el corte. Número 2. El plan de pelea fue un factor. Chimaev ha hablado de su frustración por ser catalogado como un peleador aburrido, especialmente después de su actuación contra Du Plessis. Creo que intentó probar algo el sábado, que no solo es luchador, que también puede pelear de pie. Eso fue un error táctico contra alguien como Strickland, y creo que Chimaev lo aprendió esa noche. Y 3. El cardio fue un problema real. Esto está directamente conectado con el corte de peso. Si no te recuperas correctamente después de un corte de peso tan brutal, tu cardio y tu resistencia sufren muchísimo. Pero más allá de eso, el estilo de Chimaev es sumamente exigente. El wrestling y el grappling son deportes que consumen una cantidad enorme de energía. Buscar derribos constantemente, luchar por control, intentar dominar a tu oponente. Todo eso quema combustible rápidamente. Y cuando tu oponente es alguien como Strickland, que no se queda quieto, que constantemente intenta escapar, que lucha por cada posición, ese gasto energético se multiplica. Chimaev se desgastó, visiblemente, y en el quinto asalto, cuando más importancia tenía, ya no tenía lo que necesitaba. Pero nada de eso quita mérito a lo que hizo Strickland, porque independientemente del estado de Chimaev, Strickland hizo exactamente lo que tenía que hacer. Lo que más me sorprendió de Sean Strickland no fue su precisión de striking, aunque fue impecable. Fue su defensa en el primer asalto contra uno de los mejores luchadores del planeta. Fue la velocidad con la que se ponía de pie después de cada derribo. Fue su compostura mental en los momentos donde las cosas se ponían difíciles. Strickland ejecutó un plan de pelea prácticamente perfecto. Sabía que no podía permitirse el lujo de entrar en una guerra de grappling. Sabía que si lo derribaban, tenía que levantarse rápido. Sabía que su jab y su recto eran sus armas contra Chimaev, y ejecutó eso durante 5 asaltos completos sin perder la disciplina una sola vez. Eso no es suerte, eso no es casualidad, eso es maestría. ¿Le robaron a Chimaev? Claro que no. Strickland hizo lo que tenía que hacer. Lo superó por golpes significantes, conectó de forma más certera. ¿Lo derribaron? Sí, pero ¿en cuántos de esos derribos Chimaev pudo controlar a Strickland? Entonces, no le robaron a Chimaev. Strickland lo hizo perfecto y se llevó la victoria. Y lo que hace esto aún más impresionante es que Strickland nos ha demostrado algo que muchos no queríamos ver, que no es simplemente un striker con un buen jab, es un estratega, es disciplinado, es lo suficientemente inteligente y tenaz como para gobernar la división de los pesos medios. Su primer título contra Adesanya no fue por casualidad. Su victoria del sábado no fue un golpe de suerte. Fueron fruto de años de trabajo, de aprendizaje, de refinamiento. Ahora se alza por segunda vez como el campeón indiscutido de las 185 libras. Ahora, ¿qué sigue para ambos? En la conferencia de prensa, Dana White fue claro. Chimaev subirá las 205 libras. Dijo que ya no puede dar más el peso. Pero Chimaev en sus redes sociales escribió: "Avísame cuando estés listo, Strickland", insinuando que quiere la revancha. Personalmente yo creo que subirá a las 205. Tiene sentido. Chimaev ya no debería estar cortando 40 libras. Es insostenible. Y ya no es un joven. Tampoco es que esté viejo, pero los cortes de peso se empiezan a dificultar. En cuanto a Strickland, el candidato más obvio ahora es Nassourdine Imavov. Es el retador más peligroso disponible. Se merece esa oportunidad titular. Si Chimaev permanece en las 185, una revancha también tendría sentido. Pero creo que ambos sabemos que el Lobo irá a buscar su fortuna en una nueva división.
Lo que Strickland hizo el sábado fue cerrar bocas, incluyendo la mía. Demostró que su primer título no fue casualidad. Demostró que cuando se ve acorralado, cuando todos le dan por perdido, es cuando mejor pelea. Demostró que es lo suficientemente inteligente, lo suficientemente preparado y lo suficientemente tenaz como para vencer a uno de los peleadores más dominantes que ha tenido la UFC recientemente. Eso merece todo el reconocimiento total. Porque Sean Strickland no es simplemente un striker con un jab incómodo. Es un campeón. Y es un campeón por segunda vez. Ahora te pregunto, ¿cuál crees que es el siguiente paso para el Lobo de Chechenia? ¿Y quién debería ser el próximo en retar al nuevo campeón Sean Strickland? Te leo en la caja de comentarios. Gracias por llegar hasta aquí, yo soy Ocelot, MMA, nos vemos en el próximo video.